¿verdad? Por un lado, el hombre, ¿verdad?, se ha querido poner él como la regla. Yo soy el que decide, nosotros podemos descubrir cuáles pueden ser esos valores, ¿verdad?, dentro del humanismo. Pero ¿qué de estas religiones que sí dicen tener a Dios? ¿Podemos nosotros tener una ética confiable, aunque no sea el cristianismo bíblico? Aunque ellos están diciendo que hay un Dios, y muchos de ellos aludirán también a partes de la Escritura que nosotros tenemos, ¿verdad? Como es el caso del judaísmo, cuyas escrituras es nuestro Antiguo Testamento. El Islam mismo, que reconocerá que sí, que en estos escritos Dios se reveló, pero que luego esas escrituras fueron corrompidas y por lo tanto fue necesaria la revelación adicional, ¿verdad?, que vino supuestamente a través de Mahoma. ¿O qué de las sectas, que también toman la escritura y yerran en interpretaciones importantes con consecuencias en cuanto a la salvación? Bueno, lo que podemos decir es que aunque en mayor o menor grado estas religiones claman creer en un Dios personal, lo que nosotros debemos entender es que fuera del cristianismo no hay un mensaje de salvación por gracia, por la fe en Cristo, sino por obras. Y por lo tanto, ahí hay un componente que afecta muy gravemente la razón por la cual se hacen las buenas obras. Porque si la salvación no es por gracia, sino por obras, entonces lo que tenemos son a personas esforzándose por ganar su salvación. Esa va a ser la razón por la que entonces ellos dicen habrá que vivir buenas vidas. Y ese es el pensamiento, ¿verdad?, que igualmente impera en aquellos que creen, ¿verdad?, que han escuchado el Evangelio. Bueno, yo he sido en general bueno, Dios al final me va a aceptar. Y esto tiene un problema. Por un lado, en algunos hará que caigan en el orgullo, pensando que han alcanzado tales demandas, que en efecto han vivido tales vidas que Dios tendrá que aceptarlos. O sea, yo he guardado de manera suficiente y correcta la ley. Podemos pensar en el joven rico, ¿verdad?, que Cristo le enfrenta con esa misma pregunta, ¿verdad? Él pensaba que ya había cumplido. ¿Qué más me falta? Los mandamientos los conoces, todos los he guardado desde mi juventud. Posiblemente por el círculo en el que nos desenvolvemos no conoceremos a personas que abiertamente se manifiesten así, pero como les digo, es un pensamiento muy frecuente. Realmente muchos creen que han vivido las vidas suficientemente buenas para ser aceptos delante de Dios, aparte de Cristo. Entonces, está ese peligro del orgullo, de que creen que por sus méritos podrán ser aceptados y que sus vidas pueden ser calificadas como moralmente rectas. A otros también es posible que los lleve a una falta de esperanza al ver la enorme discrepancia entre lo que Dios pide y lo que ellos han hecho. Entonces, viviendo sus vidas con incertidumbre respecto a una eternidad con Dios. Realmente nunca sé si habré hecho lo suficientemente bueno. Y también, posiblemente, algunos habrán conocido en estos círculos que hablan de que la salvación se puede perder, ¿verdad?, las consecuencias que puede tener para una persona, vivir con esa incertidumbre todo el tiempo. Por eso nosotros, ante los incrédulos y ante aquellos que no han creído realmente el cristianismo bíblico, siempre tendremos oportunidades de presentar el Evangelio. Porque como les decía la semana pasada, citando a Frame, para nosotros la ley de Dios, aunque es nuestra norma de vida, no es simplemente la ley de Dios, es la ley del Dios que salva, porque nuestro Dios salva y esa es la ley de su reino. Y que yo vivo como vivo porque hay un Dios que así lo establece y que es por este Dios que nosotros creemos que hay más que el aquí y el ahora. Que yo puedo decirle a las personas también que hay razones por las cuales debemos conducirnos haciendo lo bueno, porque lo que hay en esta vida no es todo, hay más después. Y hay consecuencias eternas por cómo vivimos, y por esto Dios ha provisto en Cristo el perdón y la gracia para que nosotros seamos recibidos en su reino. Entonces, habiendo visto estas generalidades, estas perspectivas y cómo se reflejan en aquellos que no son cristianos, en estas alternativas seculares o sectarias, nosotros vamos a recordar esta definición que no creo que la haya enfatizado en la clase anterior. Todo esto, ¿verdad?, es para que nosotros aprendamos a tomar decisiones o, como lo podemos llamar también,
juicios éticos. Y esta es la definición que nosotros vamos a tener como marco de partida. Un juicio ético involucra la aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. Pueden pasar a la que dice ya clase 4, hermano. Ahí pueden ver. El juicio ético involucra la aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. Y veamos que en esa definición tenemos entonces nosotros las tres perspectivas, ¿verdad? Por un lado, al tomar una decisión, nosotros estamos tomando en cuenta lo que dice que la palabra de Dios. Esa es la perspectiva normativa. Aplicándola ¿a qué? A una situación en concreto, ¿verdad? Que esa es la perspectiva consecuencialista. Ahí los resultados de una decisión y el por qué los tomo. Pero ¿quién toma esa decisión? Lo toma una persona. Una persona que tiene una conciencia y que tiene el Espíritu Santo morando en él si es del Señor. Esa es la perspectiva existencialista. Entonces aquí vemos cómo las tres, ¿verdad?, se unen a la hora de tomar una decisión. La aplicación de la palabra a una situación por una persona. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. O sea, si lo vemos, eso es lo que tenemos que hacer prácticamente todos los días. Si estamos conscientes de las decisiones que tomamos. Pero todos los días lo hacemos, todos los días tomamos decisiones. Lo ideal es que las decisiones que tomemos sea realmente habiendo nosotros analizado y considerado lo que Dios dice en la situación particular que se nos presenta. Entonces, este es el marco teórico que nos va a ayudar a nosotros. Y entonces, siendo pacientes, porque yo sé que hay mucha expectativa, ya he empezado a recibir algunas preguntas, ¿verdad? Pastor, ¿y qué de la defensa personal? ¿Qué del gobierno y del llamado la teonomía cristiana o el reconstruccionismo, las cirugías plásticas, las antivacunas? Bueno, todo eso vamos nosotros a llegar a abordar algunos temas importantes y necesarios. Pero ocupamos tener las bases claras para que entonces, cuando veamos los parámetros que la Escritura nos ofrece, muchas de ellas realmente no tendrían que ser tan polémicas o representar realmente un dilema muy grande para uno como creyente. Empezamos entonces por la perspectiva normativa, que es lo que Dios ha dicho. Y esto es importante porque nosotros no estamos a ciegas en cuanto a qué debemos hacer. Más bien, el problema que nosotros enfrentamos como creyentes es que a veces tomamos decisiones como si Dios no nos hubiera hablado. Más bien, el asunto es que como creyentes estamos nosotros pensando que no, es que hay muchos temas de los que la Biblia no habla y por lo tanto es como si la Biblia fuera silenciosa y por lo tanto no debo considerar que me pueda enseñar a mí Dios a través de lo que me ha revelado a la hora de tomar una decisión. Y ese es un grave problema, porque aunque es cierto que no tenemos versículos específicos para cada circunstancia posible, sí hay, por la revelación de Dios, lo suficiente para nosotros vivir las vidas que agradan a Dios y de ahí tomar nosotros los principios para las situaciones particulares, aunque no estén expresamente mencionadas. Nosotros tenemos un ejemplo, me estoy saliendo un momentito de las notas que traigo, pero para ilustrar lo que estoy diciendo, nosotros tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad?, que se nos dan en Éxodo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a leer el resto de lo que llamamos la Torá, ¿qué es lo que empezamos a ver? Hay muchos ejemplos que son aplicaciones de esos mandamientos, ¿verdad? Vemos varios casos de qué hacer cuando salió un hombre a recoger unos leños en el día de reposo. Es una aplicación particular que hubo para el pueblo del Señor en ese momento respecto a ¿cuál mandamiento? El cuarto mandamiento, de guardar el día de reposo. Luego también se ve que se llegan a hacer una consulta por un hijo desobediente, ¿verdad?, que maldijo el nombre. Tenemos un mandamiento, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y de esta manera, entonces nosotros empezamos a ver, hay ilustraciones, pero no son exhaustivas, ¿verdad? Todos esos casos que se nos presentan vienen a ser representaciones de cómo se aplicaron esos mandamientos, pero no eran para nada las únicas maneras. Entonces eso es lo que yo quiero que tengamos en mente. No vamos a tener nosotros versículos para cada situación específica que uno enfrenta, pero sí vamos a encontrar siempre
principios de los cuales nosotros podemos derivar. De hecho, un profesor, ¿verdad?, lo resumía, este hombre que he mencionado brevemente, Bernard Van E., que alguien hace la pregunta si se puede aprender ética del libro de los jueces, ¿verdad?, que todo el mundo estaba haciendo lo que quería, porque no había rey en esos días. Él dice, hasta el libro de jueces usted puede aprender ética, simplemente no haga lo que ellos hacían. O sea, todo el libro, ¿verdad?, es un ejemplo de lo que pasa cuando se abandona la ley de Dios y cuando cada quien se pone a sí mismo como una norma. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para nosotros decir que Dios se ha revelado y que Él mismo es la norma del bien y del mal? ¿Realmente creemos que la Biblia es suficiente? Comenta Sproul: reconfortarse en la revelación divina es un asunto arriesgado. Es arriesgado precisamente porque la presencia de la hostilidad, ¿verdad?, de la rebelión en el corazón humano al gobierno de Dios genera conflicto entre los preceptos divinos y los deseos humanos. Tomar una postura ética sobre el fundamento de la revelación divina es involucrarse en un serio y a veces radical conflicto con las opiniones de los hombres. Y es así. El momento que nosotros tomamos en serio las Escrituras, vamos a caer en cuenta que vamos a estar muchas veces en contra de lo que el mundo opina. De nuevo, ¿por qué? Porque para ellos la definición de lo bueno y lo malo es lo que hace la mayoría, pero para nosotros es lo que Dios ha dicho, que es inamovible. Y uno cae en cuenta en esto, como él también ilustra, cuando personas se acercan a uno por consejo. Y dice, muchas veces uno lo nota, las personas no están buscando la dirección de un Dios trascendente, sino lo que están buscando es el permiso para hacer lo que quiere, una licencia para pecar. Pastor, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Quiere saber lo que Dios dice o está esperando que lo apoye en la decisión que quiere tomar? Por eso es que en las supuestas alternativas del mundo no les queda otra más que sacar a Dios. Hay que matarlo, como popularmente se cita a Nietzsche. O como también escribió otro hombre, si no hay Dios, todo está permitido. ¿Por qué? Porque está esa norma de Dios como un cerco, ¿verdad?, que acusa la conciencia del hombre. Por eso muchos tienen que decir, no hay Dios. ¿Por qué? Porque al final lo que quieren hacer es su propia voluntad. Y este deseo de gobernarse a uno mismo es la esencia del pecado. ¿Qué fue lo que el diablo le dijo a Eva? Seréis como Dios. No quiero el gobierno de Dios, yo quiero gobernarme a mí mismo. Pero nosotros no vivimos en autonomía. Vivimos, en un sentido, en una teonomía. Somos gobernados por Dios. Por eso al hablar de la norma tenemos que empezar por el Dios que ha hablado. Porque Dios no está sujeto a ninguna norma fuera de Él. Él no le tiene que dar cuentas a nadie. La ley que nos ha dado a nosotros es una expresión de su carácter. Pero Dios mismo no es juzgado por nadie o algo más. ¿Y qué queremos decir nosotros con eso, de que Dios mismo es la norma? Bueno, lo podemos ver de dos maneras, en el carácter de Dios y en su rol como juez. En primer lugar, cuando hablamos que Dios es la norma por lo que Él es, por su carácter, es que tenemos varios pasajes en la Escritura que nos dicen que seamos como Dios, en el buen sentido, no como el diablo le dijo a Eva. Por ejemplo, Dios se describe como luz, ¿verdad? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Esta declaración tiene implicaciones morales. Por ejemplo, si nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, tenemos lo siguiente. Juan, 1 de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. ¿Qué es entonces andar en tinieblas según este pasaje? Ahora, si nosotros lo notamos, el versículo 6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Andar en tiniebla es entonces mentira, es contrario a la verdad. Por lo tanto, cuando se afirma que Dios es luz, estamos diciendo que Dios es un Dios de verdad, que no hay mentira alguna en Él. Por la providencia del Señor, la semana pasada escuchamos esa implicación directamente al estudiar Génesis capítulo 1, ¿verdad? Porque Dios, que es luz y creó la luz, luego nos dice a nosotros que andemos como ¿qué? Como hijos de luz. El Dios que hizo la luz y que es luz el mismo, nos dice que andemos como hijos de luz. Eso lo tenemos en Efesios 5:8, ¿verdad? Vamos un momento a la carta a los Efesios. Efesios 5:8, pero entonces lo estamos viendo, Dios es luz y por lo tanto, ¿cómo debemos andar nosotros? Como hijos de luz. Hay un aspecto de imitación, es decir, el carácter de Dios es norma para nosotros. Debemos conducirnos como Dios es. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Cuando vemos el contexto en que estas palabras son dichas, vamos a ver que esta afirmación que les estoy presentando de imitar a Dios es todavía más clara. ¿Cómo inicia la carta? Veamos el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imiten a Dios y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Creyente, imite al Dios en quien ha creído. Creyente, Cristo le ha amado. El Padre ha mostrado su amor en el Hijo, dándolo para el perdón de sus pecados. Por lo tanto, también usted camine en amor. Camine en amor, camine en luz. ¿Por qué? Porque Dios es la norma, porque Dios mismo es santo, porque Dios es amor, porque Dios es luz. Seamos como Dios. Por supuesto, ya Pablo nos ha escrito en esta carta a los Efesios lo que nosotros somos por naturaleza. Nosotros no somos luz por naturaleza. No somos amorosos, sino que somos ¿qué? Hijos de ira, hijos de desobediencia. Por eso el Evangelio no es simplemente decirle a las personas o enseñarle a nuestros hijos a que sean buenos, a que sean como Jesús, a que imite a Jesús. Porque eso es imposible para nosotros aparte de Cristo. Por eso este versículo 2 lo hace bien claro. Sí, debemos andar en amor, pero ¿qué nos recuerda al decirnos eso? Como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. La vida cristiana es imposible aparte de la obra de Cristo y de estar en Cristo. Pero es válido decir que nuestra responsabilidad ética es esencialmente imitar a Dios o imitar a Cristo. Así se pudiera resumir. ¿Cómo debe vivir usted? Imite a Dios, imite al Señor. Y de esos mandamientos escritos de esa manera tenemos muchos. Ahora, porque, ¿qué nos dice Cristo, por ejemplo, en Juan capítulo 13? En Juan capítulo 13 tenemos varios versículos. Juan 13, 34, 35, nos dice el Señor que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero no termina ahí. ¿Cómo? Como yo os he amado. Ame como Cristo ha amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. También tenemos nosotros que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros conducirnos humildemente entre nosotros? Para estimar a los demás como superiores, para nosotros vivir unas vidas humildes. Bueno, tenemos el testimonio, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor.
Aquí mismo en Juan capítulo 13, ¿verdad? Él también, ¿qué nos dice cuando lavó los pies de los discípulos? En el versículo 15 nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo que el Señor nos está instituyendo aquí es la práctica de que nos lavemos los pies unos a otros literalmente. Pero sí, un servicio, ¿verdad? De unos a otros como Él nos dejó precisamente ese ejemplo. ¿Qué debería ver el mundo? Que precisamente caminamos como nuestro Señor lo hizo. Esa es la vida ética para el cristiano. Hasta en nuestros sufrimientos. ¿Qué nos dice Pedro en su primera carta? La primera carta de Pedro, capítulo 2, dice lo siguiente. Versículo 19, para tener un poquito más de contexto. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tenemos ejemplo en nuestro Señor también de cómo sobrellevar las aflicciones en esta vida, aunque por supuesto ninguno de nosotros llegará a sufrir como Cristo lo hizo, como un hombre que fue sin pecado y sin embargo fue tratado con toda injusticia. Pero bueno, estamos todavía en el tema de la luz. ¿Qué es andar en amor? ¿Qué es andar en la luz? Volvamos a Efesios capítulo 5. Vean lo que dice el versículo 3 ahora. Una vez que se nos ha dicho que seamos imitadores de Dios y que debemos andar en amor, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías o lenguaje grosero, obsceno, chistes completamente fuera de lugar, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque es que como creyente nosotros rehuimos y huimos de los pecados, precisamente porque en Dios no hay pecado. Y ahora Pablo puede venir y citarnos ejemplos específicos de qué cosas el creyente debe huir y abstenerse, ni aún mencionarse. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, no participe con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de desobediencia, versículo 6. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Sobre los hijos de desobediencia, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué es andar en luz? Positivamente hablando. Por un lado es, ni se mencione, ¿verdad?, entre nosotros, fornicación, mentira, obscenidades, pero por el otro lado es ese fruto del Espíritu que aquí se nos resume en 3 virtudes: bondad, justicia y verdad. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque Dios es verdad. Precisamente esta bondad de Dios también es destacada como
parte de este carácter de Dios que debemos imitar, ¿verdad? Muchas partes de la Escritura nos dicen a nosotros que Dios es bueno. Solo voy a citar un versículo. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7. Pero particularmente un pasaje que nos destaca a nosotros esta bondad de Dios que está por encima, que no es como nuestra bondad, la tenemos también precisamente en el diálogo de nuestro Señor con el joven rico. Porque Él se acercó con las palabras, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dios es bueno en su esencia. Él es bueno. Nosotros nunca seremos buenos como Dios. Sin embargo, a esa vida nos llama. Otro pasaje que lo hace claro, lo tenemos también en los Evangelios, y es acerca de la perfección del Señor, su santidad. Pedro nos exhorta a nosotros a vivir como hijos obedientes, en santidad. ¿Por qué? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nuevo, imitación, ser como Dios. Y un último pasaje, quizás uno de los más claros, lo tenemos en Mateo 5:48, en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, después de exhortarnos a amar a nuestros enemigos, que nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí es donde vemos que no podemos, ¿verdad?, jamás llegar a cumplir esta medida. Sin embargo, es a lo que estamos llamados. Y en el poder y el auxilio del Espíritu Santo, esta es la vida que se va manifestando cada vez más. Pero hay otro aspecto de Dios siendo la norma. ¿Y qué es? Que Dios entonces es el juez último. No hay nadie más a quien apelar. Después de su tribunal, no hay nadie más a quien acudir. Sí, tenemos las leyes humanas, no serán perfectas, pero en última instancia, no importa cómo usted haya vivido, a qué escuela ética usted haya dicho que se suscribió, es que yo soy de la escuela deontológica. En última instancia, usted tendrá que presentarse delante de Dios, y ahí sí va a importar cómo vivió. Escribe Frame, independientemente de las conclusiones éticas a las que lleguemos en esta vida, Dios es la Corte Suprema del universo. Él es el dueño de la última palabra en cuanto a si hemos vivido moral o inmoralmente, y sus juicios serán completamente obligatorios. O como escribe Sproul, en el día final no será nuestra conciencia la que nos acuse o excuse, sino Dios mismo. Ese es el tema. Cuando reconocemos que sí hay un Dios que ha hablado y que es la norma, es que es a Él quien tendremos que dar cuentas. Ante Él nos presentaremos. Jacobo, ¿verdad?, en la carta a Santiago nos dice en Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno solo es el dador de la ley. Particularmente, el Señor Jesucristo nos dice que esta autoridad de hacer el juicio ha sido dada del Padre al Hijo, ¿verdad? Si vamos a Juan capítulo 5, Juan 5:28, ¿verdad? Él ha dicho que es el Hijo quien tiene la autoridad de hacer el juicio. ¿Y qué implicaciones tiene esto? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces sí importa asegurarnos que en esta vida estamos haciendo lo bueno.
Al final solo hay dos opciones, añade también Frame. O nos sometemos a Dios como nuestro juez, o nos sometemos a Dios como nuestro juez y buscamos su misericordia por medio de Cristo, o la desafiamos y sufrimos el castigo eterno. Ya no hay más después de este juicio, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, ¿qué juicio será el que usted enfrentará? ¿Uno para resurrección de vida o para resucitar y ser condenado por la eternidad? Esto es importante también porque nos muestra a nosotros que el sometimiento a lo que Dios dice y a lo que Él es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el creyente no toma el perdón de pecados para vivir entonces luego como quiera, inventándose sus propias reglas, sino que como hemos visto en todos estos pasajes, el creyente va a caminar en luz, en santidad, en amor, porque tal es el Dios que se le ha revelado. Entonces, diciendo eso, llegamos a la manera formal entonces a que este Dios santo, justo y bueno habla con nosotros, que es por su palabra. Y todo lo que Dios dice tiene autoridad. Por lo tanto, todo lo que Él diga también tiene autoridad porque Él es el Dios soberano. Para ponerlo con una ilustración muy sencilla, ¿verdad? Pero uno pronto puede notar en los hijos cuando están pequeños que luego ellos también quieren dar órdenes, ¿verdad? ¿Y por qué debería hacerlo? Bueno, porque yo lo digo. Bueno, no funciona así. Debe tener autoridad. Cuando papá te dice porque yo lo digo, es porque papá sí tiene una autoridad que ha sido dada por Dios sobre tu vida. Pero luego también cuando están los hermanos, entre ellos también quieren darse órdenes, como si ellos fueran los padres. Nosotros debemos caer en cuenta que en última instancia el único que puede hablar con esta absoluta autoridad es nuestro Dios. Y esta palabra Él ha hecho conocer a través de la creación, la cual nos deja sin excusa, como tantas veces hemos reiterado. Nos deja ver que hay un Dios omnipotente, al cual el hombre no ha querido darle la gloria, sino que retiene con injusticia esa verdad. Esta revelación es conocida como la revelación general. Pero particularmente nosotros tenemos la palabra escrita como esta revelación especial. Y esto lo menciono básicamente a modo de nota para poder avanzar en el material del curso de ética. Si alguno llega a consultar por cuenta propia el material de John Frame, verá que él tiene pues un capítulo más extenso al respecto. Y también aclaro que él hace una distinción que él mismo admite que no es la clásica. La distinción clásica es esta que acabamos de ver, revelación general y revelación especial. Pero John Frame es amante de hacer ternas, hacer triadas para muchas cosas. Entonces, él habla de tres maneras de revelación de Dios. Y él mismo admite lo que estoy dando no es la clasificación usual. Pero entonces mejor nosotros nos quedamos con la manera clásica de distinguir la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios. La revelación a través de la creación nos deja sin excusa, porque solo la Escritura nos da a nosotros el conocimiento suficiente y necesario acerca de nuestra condición y de la salvación que está en Cristo. Ahora, ¿qué otras cosas nos interesan a nosotros cuando vamos a la palabra de Dios como la norma? Tenemos que investigar acerca de los atributos que la palabra de Dios tiene. ¿Qué atributos tiene la palabra de Dios? Podríamos nosotros de nuevo citar muchos atributos, pero vamos a ver unos cuantos de ellos. En primer lugar, la palabra de Dios tiene poder. En segundo lugar, tiene autoridad. Además, la palabra de Dios es clara. Es comprensiva, es decir, que abarca de manera extensiva. Es además necesaria y suficiente. ¿Y qué quiere decir para nosotros estas cosas? Bueno, por ejemplo, el que la palabra de Dios tenga poder nos recuerda a nosotros que a este libro nosotros no nos acercamos simplemente como un manual de instrucciones. No nos acercamos simplemente, bueno, ¿y qué ha dicho Dios acerca de tal tema? ¿Qué ha dicho Dios acerca del aborto? ¿Qué ha dicho Dios acerca de la eutanasia? ¿Qué ha dicho Dios acerca del cuidado del medio ambiente?
y ya. No, nosotros nos acercamos a este libro recordando que tiene poder y que realmente cambia la vida de las personas, porque es Dios quien ha hablado y el Dios que la ha revelado a nosotros es el Dios Todopoderoso. Nos acercamos a ella con humildad. Por el poder del Espíritu Santo nos cambia. No es un libro cualquiera, no es el manifiesto humanista, no es la palabra de Dios, de la cual se dice que alegra el corazón, que hace sabio al sencillo y que alumbra los ojos. Además, es clara. Esta perspicuidad, que es la palabra técnica, esta claridad de las Escrituras, ¿qué significa para nosotros? Que ninguno de nosotros está sin excusa. Vean, si ya la revelación general nos deja sin excusa, muchísimo más la claridad de la palabra de Dios. Porque quiere decir que cualquiera que se acerque a este libro no puede alegar desconocimiento de lo que Dios ha dicho y de cómo debe vivir. Ciertamente, esta claridad hace responsable a las personas en diferentes grados. Es decir, no es la misma responsabilidad que va a tener un niño que apenas está aprendiendo a leer a la que ya tiene un adulto con pleno uso de sus facultades cuando lee este libro. Como tampoco es la misma responsabilidad que tengo yo como pastor, llamado a estudiar aún con mayor diligencia esta palabra, a la que la tienen las demás hermanos en la congregación. Pero todos somos responsables. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado con claridad y ninguno puede alegar desconocimiento. Eso también se nos expone a nosotros, ¿verdad? En la confesión de fe con palabras muy claras, siendo redundante. ¿Qué es lo que se nos dice, verdad? Aunque no todo en ella es igualmente claro, sí es lo suficientemente claro para que lo pueda entender cualquier persona que se acerca a ella. El punto es que eso nos hace responsables, de nuevo variando según la edad y la vocación. Y finalmente, que nos estamos acercando un poco al final, la palabra es comprensiva, es decir, no es realmente silenciosa sobre muchos temas. Como les decía al inicio, realmente debemos cuidarnos cuando muy rápido nosotros decimos, no, es que la Biblia no dice nada al respecto. ¿Estás seguro que la Biblia está silenciosa al respecto? Porque ¿qué es lo que queremos dar a nosotros a entender? Bueno, como Dios no lo ha dicho explícitamente, entonces yo puedo hacer como yo quiera. Eso es lo que a veces muchos están queriendo dar a entender. Pero no. Los cristianos dicen a veces que la Biblia no dice nada sobre tal o cual asunto. Dice Frame, la dieta, el ejercicio, la subida de impuestos, la proliferación nuclear, la reparación de automóviles, la necesidad de semáforos, etc. Pero aunque hay muchos temas que la Escritura no menciona explícitamente, habla de todo implícitamente. Lo hace proporcionando principios para cada decisión ética. La Escritura no menciona el aborto, por ejemplo. Y luego veremos por qué está esta afirmación, cuando vayamos a los mandamientos de Dios. Pero prohíbe el asesinato y trata a los niños no nacidos como personas humanas. Así que los cristianos pro vida argumentan con razón que la Biblia prohíbe el aborto. A menudo esos principios son muy generales, por supuesto. Las Escrituras no me dicen ni siquiera implícitamente qué marca de jabón debo comprar, pero me dice que cuando compro jabón debo comprarlo para la gloria de Dios. Y al no darme una marca, me da la libertad de comprar cualquiera de las varias marcas que hay. Así que incluso en este caso, la Escritura prescribe o diferencia entre lo bueno y lo malo, definiendo la calidad moral de mi acción. Recordemos, todo es hecho para el Señor. Sean todas vuestros actos, vuestros hechos, con amor como para el Señor, para su gloria. Por eso es que nosotros no podemos decir en última instancia que es que la Biblia está realmente en silencio sobre nuestras decisiones. Concluyo con unas preguntas de aplicación, luego terminamos este tema de la Escritura como la norma. ¿Importa cómo vivimos? Sí, importa y mucho. Las consecuencias últimas vendrán en ese último y gran día del Señor, cuando a muchos les será dicho, apartaos de mí, no os conozco. ¿Hacedores de qué? De maldad. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál será
el veredicto de su vida. Si usted evalúa su vida a la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios tendría que decir? Lo que Cristo, como el gran juez en ese día, le dirá. Y segundo, ¿nos ha dicho Dios cómo debemos vivir? Sí, por la palabra. La pregunta es, ¿está usted evaluando con constancia, con frecuencia, sus decisiones a la luz de la palabra de Dios? ¿Se ha detenido usted a pensar que cuanto más la ley y que cuanto más sermones escucha, más responsable es delante de Dios? Que pensemos en estas cosas. Recuerden enviarme sus preguntas. El Señor les bendiga.